¿Cómo están? Hey, qué bueno poder tenerlos hoy día. Gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera vez, bienvenido, bienvenida. Y si nos estás viendo también por primera vez a través de las redes sociales, muy bienvenido y bienvenida. Mi nombre es Marco, soy el pastor de Somos Vida y estamos súper contentos de que hayas decidido venir y acompañarnos en el día de hoy. Espero que puedas estar disfrutando aquí con nosotros. Y estamos en esta serie que hemos titulado Hechos para Comunidad porque creemos que, en cierta manera, como seres humanos, nosotros hemos sido creados, para comunidad. Ahora, algo que quizás muchos de ustedes se recordarán cuando éramos pequeños, creamos ciertos ideales con personajes. Si eras mujer, eras una niña y tenías un ideal de ese personaje que veías en la televisión o que era tu hermana mayor o alguien en tu familia. Para nosotros los que éramos niños siempre creábamos imágenes del futbolista. Por ejemplo, en la época que yo era pequeño fue el Mundial de México y me recuerdo cómo nos poníamos los nombres de los personajes de los jugadores más famosos, ¿okay? El arquero alemán que existía en ese tiempo, o qué sé yo, Maradona que estaba en un auge increíble en ese tiempo. O también existían estos programas de televisión. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del programa que se llamaba Salvado por la Campana? A ver, ¿cuántos? Soy el único que veía tele. Ya tengo uno que veía tele también conmigo. Salvado por la Campana. Viene un programa americano que en inglés se llama Saved by the Bell. Saved by the Bell. Es un programa antiguo, como a comienzos de los 90. Y tenía estos personajes que en cierta manera eran el personaje, el chico popular, la chica popular, y todo lo que hacían obviamente uno quería ser como ellos se vestían, las cosas que ellos hacían, tenían la popularidad que uno quería tener en la escuela, hacer las cosas que ellos podían hacer en la escuela, etc. Y en el fondo, como les digo, creábamos este ideal para en cierto modo poder acercarnos y a lo más posible. Y esta es una realidad, quieralo o no, cada uno de nosotros hacemos eso. En cierto modo lo puse así, todos queremos ser conocidos por algo. Piense en esto por un minuto, todos queremos ser conocidos por algo. Y si todavía tiene dudas de esto, piense, por ejemplo, lo que sucede muchas veces hoy día en las redes sociales, donde yo quiero que me conozcan por la dieta que estoy haciendo, yo quiero que me conozcan por la comida que estoy comiendo, por las cosas que estoy haciendo a través de las fotografías que yo pongo. Y obviamente que esto nos pasa a todos. Nos pasa a todos, ya sea tratando de tener la familia ideal, tratando de tener la decoración ideal en mi casa, copiar un poco lo que yo veo en el Pinterest para poder hacer que se asemeje lo más posible a lo que yo tengo. Y cuando mis hijos, los que somos padres, cuando mis hijos me desordenan, wow, me vuelvo loco, me transformo. ¿Por qué? Porque yo quiero que se vea la imagen del Pinterest constantemente. Y la realidad es que es sumamente difícil, pero en el fondo yo quiero que usted se haga esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que la gente te conozca? Y esto puede ser distintas razones, puede ser una cuestión interior, pero cada uno de nosotros quiere que la gente tenga un ideal de mí, que se haga una imagen particular de nosotros. Quiero que me admire, quiero que me conozca, quiero que me considere como alguien importante. Ahora, esto es lo más terrible de esta parte, porque vamos a hacer lo que sea necesario para que la gente se haga esta imagen de nosotros. Voy a hablar de cierta manera, me voy a comportar de cierto modo, voy a hacer ciertas cosas, ¿para qué? Para que la gente me considere. Ahora, en medio de estas preguntas, quiero que considere esta otra pregunta. ¿Qué pasa cuando no logras alcanzar la medida que establece? ¿Qué pasa cuando mi casa no se puede ver como la imagen del Pinterest? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hay otros que hacen más dietas que yo y sus comidas se ven más bonitas que él, o va más al Starbucks que yo y yo estoy ahí tratando de hacer exactamente lo mismo? ¿Qué pasa cuando me visto de cierta manera y la persona a la cual quería impresionar no se impresiona, sino que ni siquiera me pone atención? ¿Qué pasa si en el fondo me compro cierto tipo de ropa, hablo de cierta manera, pero no puedo pertenecer al grupo que quiero pertenecer? Algo pasa en nuestro interior y lo que pasa es que muchas veces nos estancamos porque estoy tratando de hacer, estoy tratando de que la gente se impresione conmigo, pero
al final terminó exactamente igual. Ahora, si usted no se ha dado cuenta, esto tiene un nombre, esto se llama pretender. Y la idea de pretender es alguien que crea una apariencia falsa de sí con alguna intención particular, con algo en particular. Está presentando una imagen que no es la real para que conseguir algo en particular. Ahora, esto puede funcionar por un tiempo, pero a medida que avanzan las semanas, los años, y yo sigo pretendiendo, algo pasa en nosotros. Algo nos sucede cuando vivimos en este contexto de pretender y pretender. De hecho, lo puse así, cuando vivimos pretendiendo, se detiene nuestro crecimiento. ¿Y sabe por qué se detiene nuestro crecimiento? Porque en lo único que estoy enfocado es en parecerme al otro y no que yo pueda ser la persona que quiero ser. Entonces no le doy importancia al yo. Y la realidad es que cuando vivimos pretendiendo nos frustramos, terminamos decepcionados, nos angustiamos porque no logro alcanzar ese ideal, porque ese ideal siempre se va alejando a medida que voy avanzando y que voy quizás creando otras, las imágenes que quiero. Mi idea se va alejando aún más, entonces termino como un esclavo y no puedo crecer, no puedo quedar satisfecho. Ahora, todos en cierta medida, en algún punto u otro, nos hemos encontrado en esta situación. Cuando estoy insatisfecho, cuando estoy cansado, cuando ya no quiero seguir, ¿hasta cuándo voy a tener que seguir pretendiendo? Y no nos damos cuenta que pretendemos porque la mayoría de nosotros tiene grietas. Y yo siento que esta parte es la parte que deberíamos poner más atención. Porque cada uno de nosotros tiene grietas que no nos gustan que se vean. Entonces, por ende, trato de pretender. Y esto lo vemos en todos los ámbitos, pero donde más pretendemos, para mí hay dos lugares fundamentales. Uno tiene que ver con las redes sociales. En las redes sociales es donde más pretendemos. Miren, ahí hay personas que en la única parte donde le dicen te amo o hablan del amor a su esposo, a su pareja, a su novia, a su novio o a sus hijos es en las redes sociales. Pero en la vida real jamás lo comunican. ¿Por qué? Porque como tengo grieta, tengo que pretender y tengo que mostrar una imagen falsa. Es en las redes sociales donde trato de poner ese plato de comida que dice al mundo que yo estoy haciendo dieta o que yo hago ejercicio. Para que la gente se haga una idea de mí. ¿Por qué? Porque todos tenemos grietas. Pero el otro lado que para mí es uno en donde más pretendemos es la iglesia. Quiero que la gente se haga una imagen de mí, donde yo soy de cierta característica, donde mi espiritualidad tiene cierto nivel, donde yo tengo cierto conocimiento, donde yo calzo con el prototipo o del dogma en el cual estoy. Y esto en la religión se ve constante. Llegamos a la iglesia y tratamos de presentarnos como el individuo que calza con el estereotipo del lugar. Y nos olvidamos de un principio básico. Que todos tenemos grietas, que todos somos pecadores. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero aquí queremos ser todos santos, queremos pretender que yo no tengo ningún problema, que la vida en mi hogar es perfecta, que mi relación con mis hijos es genial, que mis hijos son perfectos. Y pretendemos. Y al final lo que pasa es que no crecemos. ¿Por qué? Porque como lo único que me preocupa es de pretender, no le pongo atención a cambiar. Ahora, si la gente no sabe cómo en verdad eres, jamás podrá relacionarse con quién eres en verdad. ¿Lo entendió? Se lo voy a repetir. Si la gente no sabe cómo en verdad eres, jamás se podrá relacionar con quién eres en verdad. Se va a relacionar con una imagen, se va a relacionar con el prototipo del Instagram o del Facebook que tú tienes, pero no se va a relacionar con la persona real. Y el punto es que si quieres pretender y quieres impresionar a la gente, quiero decirte lo siguiente, es lo único que vas a conseguir, impresionar a individuos. Pero más allá de eso, vas a terminar siendo un esclavo.
Lo más fácil es pretender. Lo difícil es mostrarse real. Ahora, yo ya dije que todos queremos ser conocidos por alguien. Cada uno de nosotros queremos ser conocidos. Y aquí está el problema, en que todos queremos ser conocidos por alguien. Pero tenemos que ver lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es ser conocidos por alguien. No sé si logra ver la diferencia. No se trata tanto de lo que yo hago, sino de cómo alguien me puede ver a mí. Y la idea no es cuánta gente tiene una falsa impresión de mí, sino que cuánta gente me conoce en verdad. ¿Quién puede verme cuando estoy pasando un problema? ¿Quién sabe cuando tengo la máscara fuera? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque aquí es donde se ve la importancia de tener personas alrededor nuestro. Aquí es donde se ve la necesidad de poder tener personas que no solamente sean individuos maduros, sino que puedan ser personas que me puedan alentar y animar, que no me den el consejo incorrecto, que no me hagan tropezar, sino que al contrario, me levanten, me animen. Entonces, para esto lo que quiero hacer es que quiero tomar 3 extractos de 3 cartas. ¿Okay? Que se escriben en una época donde la iglesia está pasando por distintas circunstancias. La mayoría de ellas es persecución. La mayoría de ellas donde el ser cristiano es algo sumamente difícil. Pero todos los escritores que vamos a ver de estas cartas, un énfasis que dan es que en medio de esto, en medio de este tiempo, nosotros podamos ponerle énfasis a las relaciones. El primero de ellos es Santiago, que es una persona que escribe a los judíos, escribe a la iglesia, y él en este caso es el pastor de la primera iglesia, es el pastor de la iglesia en Jerusalén, el hermano de Jesús. Y dentro de muchas de las cosas que él dice, quiero que ponga atención a lo que él habla en el capítulo 5, versículo 16. Confiésense los pecados unos a otros. Ahora, sin responderme, quiero que piense en lo primero que se le viene a la cabeza cuando escucha la palabra confiésense, confesar. Puede que a alguien se le haga la imagen de un cura, de un padre, a la cual yo voy a ir y le voy a decir las cosas malas que yo he hecho, y él me va a decir, me va a dar la receta para poder limpiarme de ese pecado. 5 Ave María, 3 Padre Nuestro, y esos son los únicos que me sé, ¿ok? Entonces, pero la verdad es que aquí estamos viendo una invitación cuando él está diciendo confiésense, estamos viendo una invitación a romper con las apariencias. Porque el hecho de que yo me abra y me muestre tal cual soy es una invitación a que yo me salga de este contexto y que ya me deje la máscara a un lado y otro pueda ver. Confesar es una muestra de apertura. De hecho, lo puse así, confesar es igual a romper con apariencias. Hay poder en la confesión, escúchame, hay poder en la confesión cuando yo puedo tener a alguien con quien puedo mostrarle tal cual soy, cuando yo me puedo mostrar como el individuo que soy y ya no tengo que aparentar, hay poder en eso. Y no por el simple hecho de decirlo, no por el simple hecho de que haya alguien o que confiese lo que estoy haciendo. Va muchísimo más allá de eso. Y Santiago lo va a describir el porqué. Él continúa y dice, oren los unos por los otros. Cuando se confiesen los pecados, oren los unos por los otros para que sean sanados. La intencionalidad de que yo muestre va más allá del simple hecho de decir las cosas, de sacarlo hacia afuera, tiene que ver con el hecho de que haya alguien que pueda orar por mí y que pueda ayudarme en ese proceso que yo tengo, que ore por esas grietas que yo tengo. Piense por un minuto en esta otra ecuación. Relaciones más confesar igual sanidad. ¿Por qué? Porque cuando yo soy capaz de confesar y hay alguien que es maduramente espiritual, que pueda orar por mí y que pueda animarme en ese proceso, entonces yo voy a encontrar la sanidad para mi interior. No porque esa otra persona tiene la respuesta, sino porque esa otra persona está conectado con el que tiene todas las respuestas.
No es alguien que va a venir y me va a juzgar cuando yo le confiese. No es alguien que va a venir y me va a criticar o que lo va a usar como un chisme en contra de mí y que se va a poner a hablar con otros. No, alguien que va a estar orando por ti, alguien que pueda levantarte en ese minuto donde tú te sientas más débil, una persona que cuando te ve que te estás desviando, te llame la atención y te diga, te estás alejando. A veces, por ejemplo, nosotros pensamos, porque yo tengo un grupo de amigos cristianos, yo estoy bien, y la realidad es que yo he visto situaciones donde hay grupos donde la mayoría de ellos son cristianos, pero siguen bebiendo alcohol, siguen, qué sé yo, haciendo exactamente lo que el mundo hace. No hay una diferenciación. Entonces, en los minutos en que yo puedo llamar la atención, me siento con que, en cierta manera, no tengo la autoridad porque yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Y la intención aquí es que yo pueda tener personas donde pueda dejar de jugar las apariencias, dejar de jugar a pretender y pueda confesar. La realidad es, preferimos pretender antes de confesar. ¿Por qué? Porque tengo miedo que la gente vea el verdadero yo. Tengo miedo que alguien me conozca. Y esta es la mentira más grande. Porque entre más capaz yo soy de confesar, más libre soy. Fíjense en esto. De hecho, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad no los va a hacer prisioneros. La verdad los va a hacer ¿qué? Pero nosotros vivimos en una mentira, vivimos en una irrealidad y seguimos esclavos. Ahora Santiago dice en el versículo 17, la oración ferviente de una persona justa, la oración ferviente de ese hermano maduro espiritual, la oración ferviente de esa mujer que está ahí orando por ti, orando por tu familia, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y si usted no cree, déjeme decir lo siguiente, yo soy resultado de la oración ferviente. No solamente de mis padres, sino de personas que me aman y me quieren y que constantemente oran por mí. Yo soy el resultado porque un día estuve en pecado y un día estuve sumamente lejos de Dios. Y en medio de todo ese contexto fue el primer paso de confesar, fue el primer paso de abrir mi corazón donde hubieron personas que oraron por mí, me animaron, me acompañaron en un proceso y hoy día puedo decir que soy libre de muchas cosas que antes pensaba que podían ser imposibles. Ahora, quiero que observemos otra segunda parte, otro segundo contexto en donde alguien habla algo similar a esto y nos plantea la importancia que tiene de tener a alguien con nosotros. Y es el mismo libro que vimos la semana pasada, es el libro de Hebreos. Ya les decía que este libro habla un poco a los judíos cristianos de ese tiempo. Y fíjense lo que dice el capítulo 10, versículo 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Fíjense cómo comienza. Utiliza la palabra pensemos. Aquí tenemos el tiempo específico para que nosotros dediquemos parte de nuestra vida a meditar, a motivar a otros. Pensemos, tiene que ver con una acción, requiere intencionalidad. Los que son padres entienden esto, sobre todo los que son dueños de casa o dueñas de casa, ¿ok? Porque como padres nosotros estamos pensando, ¿qué voy a cocinar mañana? Hay una intencionalidad. Nos llega el día de mañana y son las 12. ¿Qué hacemos de almuerzo? Algunos viven así, ¿ok? Pero en su mayoría los que somos padres pensamos mañana y hacemos compras en base a lo que hemos estado pensando. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad. No voy a dejar que a último minuto llegue y lo que va a pasar es que voy a comer puras tonteras si yo no tengo la intencionalidad de estar pensando en lo que voy a comer. Es exactamente aquí lo mismo, en el sentido de que en este caso particular, Él nos está diciendo que nosotros pongamos atención y que pensemos en maneras, en formas de cómo motivarnos. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que estar en hileras es una manera de motivarnos? ¿Estar aquí a oscuras es una manera de motivarnos?
Puede ser un porcentaje bien pequeño. ¿Por qué? Porque el hecho de tener quizás un tiempo de música, un tiempo de, qué sé yo, de búsqueda del Señor, de escuchar un mensaje, me anima. Pero eso no es todo. Tengo que pensar en otras maneras. Tengo que pensar en otras oportunidades. Y continúa. Y dice, y no dejemos de congregarnos como algunos lo hacen, que van única y exclusivamente... estoy leyendo otra parte, perdón. Como lo hacen algunos. Sino, animémonos unos a otros, sobre todo que el día, que ahora, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, perdón. Ahora, este versículo se usa mucho para venir a la iglesia. Y ojo que no estoy diciendo que no está hablando de venir a la iglesia. Es sumamente importante venir a la iglesia. Es importante venir a la iglesia, ¿por qué? Porque es el primer paso. Pero la idea de congregarnos aquí va más allá de un concepto de hileras. Tiene que ver con un concepto de conexión, de unión. Yo lo veo más como un círculo donde yo puedo mirar a la otra persona, donde yo puedo interactuar con individuos, donde yo me puedo reír, puedo llorar y puedo abrir mi corazón y puedo mostrar la grieta sin que nadie me juzgue. De hecho, piensa en esto, mientras tenga personas que me animen, voy a poder también animar a otros. Mientras yo creo más oportunidades para animar, también voy a ser animado. Si estoy soltero, voy a encontrar el amor. Si soy padre, voy a encontrar consejo. Si estoy cansado voy a tener a alguien que me anime, y si estoy casado también. Mientras más constante es mi conexión, mientras más constante estoy para priorizar las relaciones con otros, voy a poder tener más oportunidades de que Dios use a alguien en mi vida y que Dios me use a mí en la vida de alguien. ¿Sabe por qué esto se da? ¿Y sabe por qué es una oportunidad? Porque la persona que pueda ser parte de este grupo, la persona que pueda ser parte de estas relaciones, es alguien que está ahí para mí. Y va a hacer todo lo posible por ayudarme. Porque me conocen de verdad y me quieren. Porque están interesados no en lo que yo tengo, no en lo que yo ofrezco, están interesados en mí como individuo. Las cosas buenas y las cosas malas. Y van a darse el tiempo para animarme en esos tiempos de dificultad. Por último, quiero que veamos el último consejo que viene del apóstol Pablo, un escritor de muchas cartas en el Nuevo Testamento. Y él va a escribir una carta bien particular que es tremendamente fuerte desde el punto de vista de la reprensión que hace al grupo de personas a quien le escribe. De hecho, los llama en ocasiones tontos. ¿Cómo tan rápido pudieron alejarse de el Evangelio? Y de verdad que los reprende muchísimo. Pero en esta parte, al final de su carta, él va a hacer un énfasis en lo que tiene que ver con la importancia que hay en tener a alguien. Fíjense lo que dice. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben, quiero que lo diga conmigo, ¿ok? ¿Deben qué? Ahora créaselo, ¿ok? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben... Dios mío. Como con una actitud humilde. Ok, quiero que entienda esto. Cuando formamos relaciones sólidas y hay un hermano que cae, como es alguien que yo quiero, como es alguien que yo amo, no estoy ahí para destruirlo, estoy ahí para restaurarlo. Ahora, esto es lo más terrible de las iglesias. Esto es lo más terrible. Si tú eres nuevo y quizás tú vas a estar de acuerdo conmigo porque esto fue lo que te decepcionó. Es que en la iglesia es el lugar donde menos se ve. Somos nosotros los que hemos sido redimidos, los que no queremos redimir a otros. La diferencia entre juzgar y restaurar está en el resultado. ¿Sabe cuánta gente se ha ido de la iglesia porque ha sido juzgada, porque ha sido acusada?
porque ha sido avergonzada, porque lo han hecho a un lado, la han hecho a un lado. Juzgar es lo más fácil, es lo que todos hacen. Juzgar es lo que hace el enemigo, nos pone en el juicio ¿para qué? Para que nosotros nos sintamos culpables. Pero buscar restauración es el primer paso para levantar a una persona. Juzgar destruye, restaurar sana. Pero lo que nosotros vivimos en general en lugares como estos es a juzgar. A mí me avergüenza muchas veces cuando son líderes espirituales que andan juzgando a todo el mundo. Juzgan a su congregación, juzgan a otras iglesias. Y que la iglesia de acá no es tan buena como la iglesia. ¿Y quién soy yo? Ahora, yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? Dime por favor, ahí en tu mentecita, respóndame. ¿Quién eres tú para juzgar al otro? ¿Quién eres tú para juzgarme? Es que tienes los pantalones rotos. Ya ahí, tú tienes la vida rota. ¿Y quién te juzga por eso? Lo que pasa es que tiene tatuajes y las marcas que tú tienes en tu vida. ¿Me explico o no? Ojalá que ponga alerta en esto. Él termina diciendo lo siguiente: pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Y esta idea aquí tiene que ver con un hecho bien simple y particular. En algún minuto yo voy a caer. ¿Y sabe por qué yo sé que en algún minuto yo voy a caer? Porque yo soy ser humano igual que usted. Entonces, si yo ando juzgando a todo el mundo, ¿qué cree que va a pasar cuando yo caiga? ¿Qué van a hacer conmigo? Aquí se demuestra la regla de oro. Haz con otros lo que quieren que hagas contigo. En este caso, doy restauración para recibir restauración. Ojalá que ponga atención en esto, porque restaurar es poner de vuelta algo que se movió, algo que se rompió, llevarlo a su estado original. Y yo me pregunto, ¿estamos haciendo eso? Pablo dice en el versículo 2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Mi labor y la tuya es que nosotros podamos ser personas que llevamos las cargas los unos de los otros. Ahora ahí está diciendo, ¿cuál es la ley de Cristo? Es simple. Y que tiene que ver con una pregunta. ¿Qué requiere el amor de mí? Cuando el hermano se cae, cuando yo descubro que esta persona cometió un error y hay un escándalo en la iglesia porque este y esto otro, ¿qué requiere el amor de mí en ese minuto? ¿Se fija lo simple que es la ley de Cristo? Porque aquí está, si Cristo estuvo dispuesto a dar su vida para restaurarme, ¿qué estoy dispuesto a dar yo para restaurar a mi hermano? ¿Qué estás dispuesto a dar tú para restaurar a esa persona? Yo voy a dejar de retarlo. Necesitamos círculos para esto. ¿Por qué? Porque puedo tener a alguien que me anime o que yo anime. No solamente eso, sino que también necesitamos círculos porque puedo tener a alguien a quien confesar o que confiese. Necesitamos círculos porque puedo tener personas con quien pueda ser real o se muestren reales conmigo. ¿Se fijan lo importante que son? Por eso necesitamos círculos. De hecho, círculos me pueden llevar a encontrar personas que me animen con una altitud de mira. Que me levanten, no que me pisoteen, sino que me levanten, que me hagan crecer. Más aún, círculos me pueden llevar a encontrar personas a las cuales llame verdaderos amigos. Termino con esto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hoy día tú? ¿Vivir por las apariencias? ¿Tratar de seguir tapando las grietas? Esa es una opción. ¿O quieres vivir libre, sin tener que esconder nada? Que la gente pueda conocerte, que quienes son cercanos a ti te puedan conocer. ¿Quieres a personas que te estén criticando o tratar de mantenerte lo más oculto? ¿O puedes tener personas que te puedan animar y tú también animar a otros? Entonces, en medio de esto yo quiero hacer un desafío, y un desafío sumamente simple. A partir del próximo mes nosotros vamos a comenzar
grupos en hogares. Y la intención de toda esta serie es que tú te unas. La intención de este tiempo es que tú te conectes. La intención de esto es que, hey, yo quiero abrir mi casa, yo quiero participar en un grupo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y es sumamente simple. Al final de este servicio, usted va a salir por esa puerta y en la mesa de información le vamos a decir cuáles son los grupos que hay, las opciones. Hemos tratado de dividirlo en matrimonios jóvenes, jóvenes adultos, adolescentes, matrimonios viejos, retirados, solteros y solteras, solteras con compromiso, solteros sin compromiso. ¿Se fija? Queremos ayudarte. Llama ya. No vengo a vender, vengo a regalar. Mi desafío es que hagas algo de manera intencional. La pregunta es esta. ¿Estás dispuesto? Cierra sus ojos. Señor, en esta hora yo quiero pedirte que tú nos remuevas y nos hagas, Señor, tomar una decisión de hacer algo al respecto. No podemos continuar, Señor, escondidos. No podemos continuar, Señor, tapando nuestras grietas, sino que al contrario, necesitamos, Jesús, tener personas con las cuales podamos contar en momentos difíciles. Espíritu Santo, tú has levantado un cuerpo en este lugar. Y cada uno de nosotros puede ser un instrumento para el otro. Por lo mismo, yo te pido en esta hora que tú pongas una carga, Señor, que esto no lo dejemos así como así, sino que al contrario, Señor, digamos, yo quiero ser parte del cambio y voy a comenzar uniéndome a un grupo. Ayúdanos, Jesús. Te pido que tu bendición esté en medio de todo esto. Y para terminar este tiempo, Señor, yo te ruego tu bendición acompañándonos, Señor, y bendiciéndonos el transcurso de esta semana. Al que está en necesidad, al que está enfermo, trae sanidad. Al que está pasando problemas, Señor, abre puertas. Tú tienes la respuesta, Jesús. Por eso venimos delante de ti. Que la bendición increíble que viene desde tu presencia nos acompañe. Esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hey, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Voy a estar aquí si necesita oración. Adiós.